es un placer. Bueno, ¿cómo lo va a abordar en Loja? ¿Que hay algún evento? Sí, a ver, desde ayer estoy dando conferencias en la universidad, conferencias también que son abiertas al público. Ayer pude estar con los alumnos también en un conversatorio privado en la Universidad Técnica Particular de Loja. Y hoy tenemos también una serie de actividades. Vamos a hablar sobre qué hay detrás de la agenda del aborto, que es de lo que no se suele hablar generalmente. Cómo el aborto, por ejemplo, configura un gigantesco negocio internacional que está siendo muy bien financiado en todas partes de América Latina. En Argentina, que es de donde yo vengo y que pudimos frenar la legalización completa del aborto en el año 2018 y que lamentablemente con la pandemia en el 2020 no pudimos salir a las calles a manifestarnos en contra de los argentinos de esta imposición, terminó pasando, pero terminó pasando con un financiamiento espectacular de varios millones de dólares que provinieron de la International Planned Parenthood Federation, que también está financiando los grupos abortistas de este país, Ecuador. Quien esté escuchando esto en este momento lo puede confirmar de una forma muy simple. Entra en ippf.org, que son las siglas de la organización, busca los reportes financieros y va a ver todo el dinero que ha estado viniendo a este país, a Ecuador, en los últimos años para financiar a grupos pro aborto. ¿Por qué lo financian? Bueno, porque IPPF es una red de clínicas abortistas que tiene más de 46.000 establecimientos abortivos en el mundo. Para que usted se dé una idea de ese número, en el mundo hay 33.900 McDonald's. Establecimientos abortistas de Planned Parenthood hay más de 46.000. Cada aborto a ellos les representa un ingreso colosal de dinero, con lo cual legalizando el aborto en distintos países ellos se permiten ampliar su cuota de mercado abriendo nuevas clínicas que lamentablemente crecen todos los días. A ver, el tema de McDonald's, me perdí ahí. Bien. ¿Por qué fue el ejemplo? Porque yo le decía, mire, hay 46.000 establecimientos abortistas donde se practican abortos a cambio de dinero de la International Planned Parenthood Federation. Para que usted se dé una idea de la magnitud de ese número, lo podemos comparar con McDonald's. McDonald's es la cadena de comida rápida más importante del mundo y tiene 33.900 sucursales. Está clarísimo. Me asusté porque dije que a lo mejor McDonald's utiliza los fetos para hacer hamburguesas, alguna cosa. No. Era simplemente una comparación para que la gente pudiese entender. Por eso vale la pena aclarar. Sí. Me quedé así estupefacto. Razón que son tan ricas, algo tiene ahí de... Bueno, McDonald's sí que tiene muchas porquerías, ¿no? Sí, pues que las porquerías nos encantan, ¿no? La comida chatarra. Así es. Por eso mismo proliferan en el mundo. Efectivamente, pero bueno, hay que comerlas con moderación. Claro, en Loja no hay McDonald's. En Guayaquil, Quito, en Cuenca, hasta en Cuenca creo que hay McDonald's, pero en Loja no hay. Bueno, entonces usted cree que esto es una mafia, ¿no? Bueno, no es lo que creo, es que son los números que están publicados por estas mismas organizaciones. Y no solamente está el punto del negocio. A ver, acá también hay órdenes muy claras de Naciones Unidas que se han ido generando en lo que se llaman las conferencias internacionales de población de Naciones Unidas. Una de ellas, una de las más importantes, fue en el año 1994 en el Cairo, donde Naciones Unidas le ordena a todos los estados del mundo que legalicen el aborto para controlar la natalidad en el mundo. Eso es información pública, no es una suposición mía, eso lo pueden encontrar en el informe final de la Conferencia Internacional de Población de Naciones Unidas del año 1994, en la página oficial de la ONU, donde la ONU le pide a todos los países que legalicen el aborto a más tardar para el año 2015. ¿Por qué? Porque hay muchas personas en el mundo y el aborto va a configurarse entonces como una política para disminuir la natalidad en los países, sobre todo más pobres. Eso, como llega el año 2015 y no resulta, muchos países no legalizan el aborto para entonces, empieza una contraofensiva muy fuerte, muy plagada de feminismos radicales, mucho más dinero empieza a fluir hacia estas agrupaciones en todos los países, sobre todo de nuestro continente. Y la ONU termina escribiendo en el año 2018 lo que se llama hoy la Agenda 2030, ¿sí? Que también está publicada en la página de Naciones Unidas. La Agenda 2030 son 17 objetivos que se ha planteado la ONU y entre ellos 4 contienen la legalización del aborto.
¿Sí? Entonces, a ver, uno acá tiene dos opciones, como en Matrix, ¿no? O sea, uno puede tomar la pastilla azul o la pastilla roja. Si uno quiere tomar la pastilla azul, bueno, puede ver el asunto del aborto como una cuestión de los pañuelos verdes, que la mujer se está levantando para empoderarse y para militar por sus derechos. Bueno, esa es la pastilla azul. La pastilla roja es empezar a ver que detrás de esta insistencia, que además, dicho sea de paso, se ha dado al mismo tiempo, con los mismos símbolos y las mismas fuentes de financiamiento en todos nuestros países. Quienes financian esa campaña en Ecuador son los mismos que la han financiado en Argentina. La simbología, las consignas, los discursos que se expresan aquí en Ecuador son los mismos que en Argentina. Bueno, uno puede tomarse la pastilla roja y empezar a ver que detrás de eso, en verdad, hay una planificación que viene de arriba, que la ONU, con el Fondo de Población de Naciones Unidas al frente, está presionando también en nuestros países para que este tipo de políticas pasen. Entonces, bueno, de eso van las conferencias. Son conferencias para empezar a enfocar este asunto que trae mucho debate en la sociedad y que es un tema muy polémico, como usted bien dijo, desde una óptica de ciencia política, revisando cuáles son las presiones internacionales que hay de por medio. Pero hasta ahora no ha tenido éxito esta guerra. O sea, obviamente ni siquiera ha terminado la guerra. No. Esto es algo que está en curso, pero que viene avanzando con mucha fuerza. Es decir, el aborto, por ejemplo, se legalizó sin plazos, ¿sí?, en Argentina. Hoy en Argentina una mujer puede hacerse un aborto incluso hasta el 9º mes, si quisiera, ¿sí? La ley dice 14 semanas, pero sin término se lo puede hacer si cumple una de las 3 causales de aborto, y son causales donde se puede manejar muy fácilmente. En México se está legalizando el aborto durante la pandemia en muchos estados. En Chile se acaba de legalizar también el aborto. En Uruguay ya se ha legalizado el aborto en octubre del año 2012. Así que, bueno, en Dominicana recientemente han tenido una lucha, que ahí sí se dio un revés para los grupos abortistas porque no se legalizaron las 3 causales de aborto en la reforma del Código Penal dominicano. Es una lucha que se está dando en todos los países, que como usted bien dice, no ha concluido. Hay países donde el sector abortista se impone y hay países donde se lo puede repeler. Pero bueno, es algo que está con un final incierto y abierto. Claro, la pregunta es, ¿dónde está la ganancia para los grupos, para cualquiera de los dos grupos? ¿Puede explicarnos un poco mejor? Sí, por supuesto. Claro, porque tanto los que defienden como, algo así, oye, defender la vida no es ningún negocio, debería ser es un hecho natural, normal, tácito, todo lo que usted quiera, pero defender el aborto sí debe ser una cosa antinatural, pero cuando ellos exponen sus argumentos, uno se queda, ¿no? Yo recién he entrevistado a una mujer, una activista pro aborto de Guayaquil, a doña Silvia Buendía. Que le invitamos a hacer un debate, dicho sea de paso. A ella. Y que no quiso hacer el debate. Y que dicho sea de paso, ayer invitamos a los principales referentes de Loja. Desde hace meses los venimos invitando a hacer un debate en la universidad. Y no aceptó ninguno, salvo una señora, Lorena, no me acuerdo, creo que Lorena Sánchez, o algo parecido. Y ella confirmó que iba a venir y anoche iba a hacer el debate y ¿sabe qué hizo? No vino, apagó su celular, no ha respondido las llamadas. Bueno, lamentablemente el debate no se hizo. Usted me pregunta cuáles son las ganancias. Bueno, yo le acabo de citar una fuente financiera muy clara, solamente una, pero podría citarle otras. Podría citarle las becas y el dinero invertido por la Fundación Rockefeller, son muchos millones de dólares, el dinero de la Fundación Ford, el dinero de Open Society Foundations, ¿sí? Cuando uno va a Open Society Foundations, que financia esta agenda, va a encontrar que en los últimos 30 años se invirtieron 17.000 millones de dólares, ¿sí? 17.000 millones de dólares. Es la fundación de George Soros, o sea, uno de los personajes más importantes de las finanzas mundiales. Sale más barato que la pandemia, que dicen que la pandemia también, o sea, se especula tanto, no vamos a tener respeto hasta por la especulación, porque no estamos a nivel de poder
a entender si eso puede ser cierto, ¿no? Que todo es producto en un laboratorio que se hace todo esto para extinguir a una parte de la humanidad, que hay demasiado, que el planeta ya no soporta más. Cosas así, ¿no?, que sirven para la especulación. Sí, no es lo que yo estoy afirmando aquí, ¿sí? Esas especulaciones las dirán otras personas. No es lo que yo estoy afirmando. Lo que yo estoy afirmando, todo tiene su respaldo en documentos públicos. Si yo, por ejemplo, le digo que la Fundación Ford financia a grupos abortistas como Católicas por el Derecho a Decidir, uno no tiene más que hacer que entrar en la página de la Fundación Ford, ir a las partes de los financiamientos que son públicos, hay una base de datos, pone Católicas por el Derecho a Decidir, que es un grupo abortista, ¿sí? Y va a encontrar que se le concedieron casi 3 millones de dólares en los últimos años, ¿sí? O uno puede hacer lo mismo en la Fundación Rockefeller, va a la base de datos de financiamiento de la Fundación Rockefeller y va ahí a contabilizar cuántos grupos abortistas han recibido ese dinero. Ya. Con lo cual esto no es una especulación, estos son datos que son públicos. Correcto. Vamos a la única y última llamada. Buenos días. 725-400, lo escuchamos, adelante. Y buenos días, muchas gracias por darme la oportunidad. La verdad que al señor Laje yo siempre he preguntado por videos en internet y realmente es un honor poderle preguntar a él lo siguiente, ¿no? Pareciera ser que, según todo lo que le estoy escuchando, tiene algo de razón todo lo que el señor está diciendo. Mire, yo tengo muchas amigas a quienes respeto muchísimo, pero que son feministas, y ellas me exponen, digamos, sus ideas de lo que piensan, y parece como que todas ellas tienen en común muchas cosas. Por ejemplo, la equidad de género, o ahora que le llaman la ideología de género, que se sustenta que el género no es algo biológico, sino es algo, más o menos dan a entender como que algo mental, digamos, como que las chicas eligen o un ser humano puede elegir a qué sexo desea pertenecer. Mis amigas como que tienen la idea del aborto como una situación para, digamos, una salida para las chicas que han sido violadas, más o menos en ese sentido lo exponen, pero realmente el aborto es un asesinato, porque si tomamos en cuenta que la vida se inicia en el momento justo de la fecundación, y esto lo hablan muchos científicos, sería un asesinato hacerlo así sea en los primeros meses de vida. Entonces mis amigas como que tienen, como le digo, un grupo de ideas formadas en común, y que diera la impresión de que algo o alguien como que les infunde esas ideas, porque todas digamos, tienen esa ideología de género, son abortistas, están en contra del capitalismo. Hay una uniformidad, dice ahí. Entonces, más o menos, eso estaría, tal vez, la pregunta es si estaría eso relacionado con algún poder, lo que se habla ahora, no, que yo no entiendo mucho de eso, pero se habla del gobierno mundial. ¿Estaría esto relacionado con todo eso ideología que tienen las chicas ahora? Ya, muy bien, muy bien. Le hace la pregunta. Mira, a ver, sí, hay una uniformidad de opinión en general en los grandes medios de comunicación. Hay una uniformidad de opinión en las universidades. Es muy difícil entrar en las universidades a dar un debate. Es rarísimo lo que está pasando. Las universidades, que se supone que son espacios donde los debates críticos debieran llevarse adelante, es prácticamente imposible hacer un debate. Hemos querido hacerlo en Guayaquil, hemos querido hacerlo aquí, hemos querido hacerlo en Loja, hemos querido hacerlo en Quito, quiero decir. El día de ayer estábamos muy contentos porque lo habíamos logrado, y resulta que la persona que iba a venir a debatirlo apareció. Entonces hay generalmente, digamos, una uniformidad en la farándula. Uno ve, por ejemplo, ya que hablaba sobre sus amigas, mire, uno ve a Miley Cyrus, que es una de las principales referentes pop del momento, actriz también, dicho sea de paso, de Disney Channel en su momento con Hannah Montana, etc. Miley Cyrus fue contratada por Planned Parenthood, que es la organización abortista a la cual yo me refería hace un rato, que tiene 46.000 clínicas abortistas en el mundo. ¿Para qué fue contratada Miley Cyrus? Para subir fotos en su Instagram que están patrocinadas por Planned Parenthood, no porque lo diga yo, sino porque lo dice ella en el pie de la foto. La pueden buscar en su Instagram, en el Instagram de Miley Cyrus, donde Miley Cyrus sale lamiendo un pastel, y ese pastel dice: el aborto es cuidado de salud, ¿sí? Eso es un metamensaje muy fuerte, porque si el aborto es salud, significa
significa que el embarazo es una enfermedad. Y esto no solamente lo está haciendo Miley Cyrus, esto lo está haciendo prácticamente toda la farándula que consumimos todos los días, desde las principales usinas de la industria cultural, desde Hollywood, desde Netflix, desde las redes sociales. Mire, en Argentina, cuando luchábamos contra la ley del aborto, Netflix metió en Facebook publicidad abortista para que nos llegara a nuestras cuentas de Facebook. Entonces uno entraba a su Facebook a ver qué estaban poniendo sus amigos, y uno veía que en vez de sus amigos le aparecía la publicación de Netflix, donde las famosas de Netflix te llamaban a luchar por el aborto en la Argentina. Era una locura. Pero ¿cómo a estas transnacionales se dice que a la misma iglesia no le conviene el aborto porque tiene más clientela? Hablemos de feligresía, ¿no? Que tiene, ¿a qué empresa transnacional que tiene grandes negocios le podría interesar matar a la clientela? Es un muy buen punto, y ahora yo sí voy a especular, ¿sí? Todo lo que yo dije anteriormente lo respaldo con datos muy concretos. La pregunta que usted me dice abre una especulación. Vamos a ver, el mundo está conduciéndose a un mundo sin trabajo. ¿Por qué? Porque la robótica está avanzando muy rápidamente. Ya existen industrias 4.0, por ejemplo, donde no hay trabajo humano. Son simplemente robots que trabajan entre ellos las 24 horas. No hay sindicatos, no hay enfermedad, no hay paro, no hay vacaciones, no hay aguinaldo. Son robots que están allí trabajando, ¿bien? Amazon, por ejemplo, tiene muchas de estas industrias. Amazon, por ejemplo, que es una de las principales corporaciones del mundo, si uno ve qué cantidad de empleados tiene, es bastante poco para el tamaño que tiene Amazon. ¿A qué me quiero referir con esto? A que estamos yendo a un mundo donde cada vez va a haber menos empleo, no más empleo, cada vez menos empleo. Pero ese mundo con cada vez menos empleos y cada vez tiene más personas, eso puede generar una revolución. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese mundo donde no va a haber mucho empleo? Pues hay que dar salario básico universal. El Foro Económico Mundial ha pedido salario básico universal, y hay que tratar de hacer que esa gente se vaya, digamos, que tenga menos hijos. Lástima que se pierdan el debate, ¿no? Porque deberían ir a los debates para que le digan a usted que en la Revolución Industrial decían lo mismo. Totalmente. Malthus dijo lo mismo. Pero no fue, pero no es cierto. Pero no es cierto que la tecnología, que la Revolución Industrial disminuye mano de obra. O sea, puede ser que disminuya mano de obra, pero la optimiza. Así es. Malthus decía que en aquella época, un poquito antes de la Revolución Industrial, decía que los alimentos crecen aritméticamente, pero la población crece geométricamente, y por eso vamos a un apocalipsis donde la humanidad no va a soportar más de 1.000 millones. Más de 1.000 millones. Hoy somos casi 8.000 millones. Entonces, los pronósticos han sido siempre pésimos. Muy especulativos, porque antes la gente moría de hambre. Ahora la comida abunda. Así es. Ahora lo que más hay es alimentos. Se industrializan los alimentos y hay cantidad de modo que bonito tema, Agustín. Yo estoy muy agradecido por su comparecencia esta mañana, por la gentileza de su visita, que estaba tan programada con tanto tiempo, y es un tema bastante controvertido. Así es. Y espero que usted con su inteligencia, sus argumentos, logre pues disuadir, despejar cualquier inquietud, duda, que haya incertidumbre sobre este tema, ¿no? Muchísimas gracias por el espacio, gracias por la nota, y aprovecho para remarcar algo que usted dijo. Lástima que no se esté debatiendo. Sí, yo hoy voy a estar todo el día en Loja. Si alguien que tiene una posición contraria quiere hacer un debate, lo podemos improvisar con muchísimo gusto. Va a haber seguramente alguna cámara para poder filmarlo, o vamos a conseguir algún medio de comunicación para hacerlo. De modo que si alguien de los que después salen a defender el aborto y hacen sus manifestaciones y nos dicen que es urgente legalizarlo, si alguien de todos ellos, que supongo que hay muchos, quieren hacer un debate sobre el tema. Sí, lo que fuere. Es como se ve que es un tema de mujeres, digamos que predomina. Predomina la mujer, pero cuidado, la mayor parte de las mujeres en nuestro continente no está a favor del aborto. Argentina es el país más abortista de toda la región, y se hizo una encuesta, y ¿sabe qué dio? Dio que los hombres en Argentina estaban más a favor del aborto que las mujeres, y que la mayor parte de las mujeres no estaban a favor del aborto. De modo que si las que sí están a favor del aborto y de estas políticas de género, etcétera, quieren hacer un debate, yo hoy voy a estar todo el día en la ciudad y estoy abierto a hacerlo.
Imagínense un debate fuerte que le dijeran, oye, qué bien que le hubiese hecho a la Argentina, que hubiesen abortado a Perón, porque no le haga tanto daño. Ya, imagínense. Nos hubiésemos ahorrado. Se hubiesen ahorrado, la Argentina fuera una Argentina próspera, donde ya no hubiesen nacido los Kirchner. Entonces, imagínense, alguien así más radical hubiese dicho eso, ¿no? Imagínese. Le pueden decir y ahí dice usted, sí, hombre, ahí me la ganaste. Pero no, de todas maneras, todo el mundo tiene derecho a vivir, hasta para que paguemos el karma. Los argentinos deben estar pagando un karma con todos estos Fernández. Lo que suplicamos es que se acabe el karma pronto, porque mire, Argentina ya no da para más. No da para más, ¿verdad? Argentina va rumbo a Venezuela. Parece. Mire, a ver, se lo pongo en cifras para que usted... Sí, por favor. 7 de cada 10 niños en Argentina hoy no comen todos los días. Pero es evidente. Sí. Tremenda. Increíble. A ver, inflación en Argentina, 50% anual. Desempleo en Argentina ya está rondando el 50%. Pobreza en Argentina ronda también el 50%. El dólar en Argentina, cuando asumió el descarado de Alberto Fernández, el peor presidente de la historia argentina, estaba en 60 pesos, un dólar 60 pesos. Hoy sabe cuánto está, 206 pesos. No han pasado ni 2 años de su gobierno. La Argentina es un país empobrecido, embrutecido últimamente y hay... Perdido con el fútbol. Perdido con el fútbol. Miren, nos metimos a un tema que por ahí es como nuestro mundo. Agustín, una pregunta así como ciudadano inteligente que viene de este país tan hermoso como es la Argentina. No. ¿Por qué tanto populismo en la Argentina teniendo una enorme influencia europea el pueblo argentino? ¿Por qué? Porque a la gente, cuéntelo usted así. Porque a la gente se le enseñó durante muchos años a que vivir del Estado era un derecho. Que el Estado está allí no para cuidar tu seguridad, no para tener un buen ejército para defender las fronteras, no para hacer obras públicas. No. El Estado está allí para darte todo. Para la televisión. Se llamaría asistencialismo. El asistencialismo, la televisión, el fútbol, controlar los medios, todo lo que uno... Hasta ahora con el feminismo dan hasta las toallitas hablando de justicia menstrual feminista. Es una locura. Es una locura, claro. Cuando al argentino se le enseñó que era correcto y que era su derecho vivir de los subsidios del Estado, ahí es cuando la Argentina se vino abajo. Porque Argentina es un país de 42 millones de personas y hoy solamente alrededor de 5 millones de personas trabajan en el sector privado. 5 millones de personas se han puesto sobre su espalda un país de 42 millones. Exacto. Pagando impuestos colosales, una presión fiscal impresionante. En Argentina hay más de 160 impuestos. En Argentina, un argentino promedio que trabaja en el sector privado paga 7 meses de su vida trabajando para el Estado. Es decir, 7 meses de tu trabajo se van a ir en impuestos. Es una locura y así ningún país puede crecer porque no hay incentivos económicos, no hay competitividad, no hay inversión. Y en esto vamos a coincidir, creo que en una sola palabra o posiblemente en una sola respuesta. O sea, toda esta degradación, esta depredación y depravación que se dio en nuestros gobiernos, lo generó el populismo. Sí, un populismo, porque el populismo es una forma de hacer política que remite al pueblo como si fuese un sujeto uniforme que se va a enfrentar a un antipueblo. Ahora, el contenido ideológico del populismo puede variar. Puede haber un populismo más de derechas, un populismo más de izquierdas. Por ejemplo, Trump era un populista de la derecha. Ahora, Chávez, un populista de izquierdas. En Argentina tuvimos populismos de izquierdas. El populismo de izquierdas lo que te enseña es que vos tenés que vivir del Estado, ¿sí? Que el empresario es tu enemigo, que si hay una persona rica es porque te robó a vos que sos pobre. Exacto. Entonces ellos apuestan siempre a esa lucha de clases. Me ha caído demasiado bien, Agustín. Igualmente. Que le vaya bien. Y claro, hay que trabajar. Usted es un hombre joven, hay que luchar por ese país para liberarlo, ¿no? Sí. Vea la belleza de lo que pasó en Cuba, sí. Antes de ayer, ¿no? En Cuba, cómo salía la gente y gritaba una sola palabra, una sola consigna: libertad.
Así es, y es un pueblo que la tiene privada desde 1959, es la dictadura más longeva de todo nuestro más continente. Oprobiosa que hay en el planeta. Ahora, curiosamente, la izquierda la sigue reivindicando. La izquierda que dice defender los derechos humanos y que nos vende libertad, igualdad, esa misma izquierda fraternidad, sigue reivindicando la dictadura más horripilante que tenga nuestro continente, que ha echado en balsas precarias a sus propios habitantes a zambullirse al mar con tal de irse de esa isla cárcel. Claro. Mire, el 12% de la población cubana no vive hoy en Cuba, han decidido irse. ¿Sabe por qué? Porque la gente al final del día, cuando no puede votar con las manos, vota con los pies. Y el pueblo cubano ha tenido que votar con los pies porque sus dictadores Castro no les han permitido votar con las manos, con el aplauso de toda la progresía internacional y con toda la reivindicación de muchos medios de comunicación. Exactamente, y todavía dicen que están bloqueados. Es un ardid, ¿no? Entonces usted ve ahora en el Ecuador la cantidad es como una sociedad mendicante venezolana. Bueno, lo que han hecho con Venezuela, escúcheme, Venezuela es un país que flota en petróleo, literalmente. Cada venezolano, podría ser una persona muy rica si tuviese un gobierno que incentivara la iniciativa privada, por ejemplo, que diera libertad económica, que no tuviese un estado elefantiásico reventando toda la posibilidad que existe en ese suelo. Pero ahí está el punto. Uno no es rico o pobre ni siquiera por el lugar en el que ha nacido, por los recursos naturales que tenga su país. Exacto. Argentina tiene muchos recursos, sino por el tipo de gobierno que le ha tocado. Correcto. En Venezuela hoy el 97% de la población está bajo la línea de pobreza, el 97%, y flotan sobre petróleo. Y el Ecuador como que nos libramos un poco. Sí, momentáneamente, no canten victoria, porque en América Latina la izquierda ha modificado sus estrategias. O estratagemas. Sus estratagemas estratégicas, digámoslo así. Exactamente. Mire, vamos a poner un caso, Chile. Chile es un país económicamente muy próspero, solvente, muy solvente. Se habla del milagro chileno porque Chile, digamos, es uno de los países que ha hecho reformas económicas súper exitosas, súper profundas. Ahora bien, sin una crisis económica, la izquierda populista le volteó el sistema a Chile, llamó a una convención constituyente, convenció a la gente de que había que modificar la Constitución y lo que están armando para Chile como pseudo-constitución va a ser algo terrible. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿A qué está jugando la izquierda? Está jugando a desestabilizar. A propósito, el Senado lo acaba de absolver al presidente Piñera. Sí. No dio paso al juicio político, dijeron que no era un procedimiento legal. Igualmente él es un muerto político. En sus últimos años él no ha sabido conducir Chile. Exactamente. Ahora, fíjese que la misma revuelta de Chile, ¿cuándo fue en Chile? Octubre del 2019. ¿Cuándo fue en Ecuador la revuelta indígena que ustedes tuvieron? Octubre del 2019. ¿Cuándo fue la de Colombia? Noviembre del 2019. ¿Cuándo fue la de Perú? Un mes más tarde. Fíjese, todos esos países... Están articulados. Sí, y porque todos esos países tienen gobernantes de centro derecha. ¿Por qué no se dio la revuelta contra el kirchnerismo, por ejemplo, en Argentina? ¿Por qué no se dio la revuelta contra Maduro? ¿Por qué no se dio la revuelta contra Ortega? Porque ellos son los que la generaron. ¿Cuándo la generaron? Julio del año 2019, Grupo de Puebla. El Foro de San Pablo, que fue el que trajo todos estos dictadores de baja monta a nuestra región. De la peor especie. De la peor especie. El Foro de San Pablo se maquilló, cambió su maquillaje en julio del año 2019 en la ciudad de Puebla, México, cuando crearon el Grupo de Puebla con los mismos de siempre, pero con un nuevo formato. Muy pocos meses después, OEA le va a advertir a Chile que hay un plan de desestabilización en la región y que Chile va a ser la primera víctima, ¿sí? Entonces tuvimos a partir de ahí todos esos casos que fueron volteando exitosamente en Chile. En Perú tuvieron en una semana 4 presidentes en Perú, 4 en una semana. Claro. Entonces yo les digo, no canten victoria en Ecuador, cuiden la democracia que tienen. La democracia en América Latina siempre ha sido muy frágil y la izquierda hoy está buscando cómo destruirla. Antes la destruían de adentro cuando tenían el poder, eso fue Correa, por ejemplo, y ahora la buscan destruir de afuera porque ya no lo tienen al poder, pero la buscan destruir de todas formas. Qué espectacular.